Hola, mi nombre es Florencia, soy actualmente médica de planta del Servicio de Infectología del Hospital Elizalde y en esta oportunidad les voy a hablar de sífilis congénita. Bueno, a modo de introducción, la sífilis es una infección bacteriana producida por el Treponema pallidum, que es un tipo de espiroqueta, es un género bacteriano, y en términos globales, la sífilis es una infección que cursa de manera sistémica, es curable, hay tratamiento y se cura, y es exclusiva del ser humano. En relación a la transmisión, las vías de transmisión son la vía sexual, que es la que observamos más frecuentemente en la población adulta, y la transmisión congénita y perinatal, que es la que a nosotros nos convoca en esta charla y es la que observamos más frecuentemente en la población pediátrica. En cuanto a la epidemiología de la población general, estos son datos del boletín epidemiológico, del último boletín epidemiológico que se publicó en el año 2022. Y lo que se observa es desde el año 2010 un aumento en la tasa de incidencia de manera sostenida, ¿no? En el gráfico de la izquierda lo que se puede observar es cómo aumenta la incidencia de sífilis en población general con un pico epidemiológico en el año 2019 y una posterior caída hacia el año 2020, que esto lo más probable y lo que asumimos es que es secundario al aislamiento preventivo y obligatorio que se sucedió durante la pandemia del COVID-19 y que alejó un poco a la población del sistema sanitario, ¿no? Pero después a partir del 2020 volvemos a observar una curva ascendente, que es lo que vemos habitualmente en nuestra consulta diaria. Y en el gráfico de la derecha lo que vemos es la distribución eh, según rango etario, y se los traigo para que vean que, bueno, dentro de la población general, el grupo con mayor prevalencia de sífilis es el grupo etario donde se encuentran las personas en edad fértil, ¿no? Y esto repercute directamente en nuestros pacientes. En relación a la epidemiología en las personas gestantes, que es lo que nos importa, la prevalencia en personas gestantes en las pruebas de tamizaje, que es lo que se ve en el gráfico de arriba, fue para el año 2021 de 5,8%. Y en el gráfico de abajo vemos lo mismo, pero representado por grupo etario, donde volvemos a ver que el grupo etario, donde se encuentran las personas en edad fértil, tienen el mayor rango de prevalencia. Clínicamente y en términos generales podemos dividir a la sífilis en dos periodos, sífilis temprana y sífilis tardía. Esta división la hacemos a partir del momento de contagio. Aquella sífilis que ocurre dentro del primer año, desde el momento de la adquisición de la infección, va a ser sífilis temprana. Y a partir del año en adelante va a ser sífilis tardía. La sífilis temprana a su vez se divide en tres periodos: la sífilis primaria, que es la primoinfección justamente, y que se va a caracterizar por la presencia del chancro sifilítico y una hipnopatía satélite acompañante. El periodo de incubación tiene un promedio de 3 semanas, pero digamos con un rango de 10 a 90 días, y lo que sucede muchas veces es que esta primoinfección pasa desapercibida, la persona gestante no detecta la presencia del chancro y no percibe nunca, digamos, que presentó esta sintomatología. Después de la sífilis primaria, con un rango de 2 a 8 semanas desde la aparición del chancro, se produce lo que denominamos la sífilis secundaria, que es el resultado de la diseminación hemática del Treponema pallidum a los tejidos ectodérmicos. Acá se pueden producir síntomas más de características sistémicas, y sin tratamiento el 60% de los pacientes que se encuentran en este periodo de la infección van a resolver su infección. Posteriormente se va a producir un periodo de latencia de duración variable, puede durar de 2, 4 años hasta 10 años o más, donde los pacientes no van a presentar ningún síntoma, y en este periodo la detección de la sífilis se lleva a cabo solo a través de pruebas de laboratorio.
pero durante este periodo es importante saber que hay recidivas, hay pequeños aumentos de la carga bacteriana y por lo tanto hay posibilidad de contagio. La sífilis se puede contagiar en cualquier periodo de la infección. Después del año de adquisición pasamos a la sífilis tardía, que va a estar, digamos, caracterizada por el periodo latente temprano, latente de duración desconocida y la sífilis terciaria, donde se van a ya presentar los síntomas que tienen que ver más con la respuesta inmunológica y las cicatrices que quedan de la infección por el treponema pallidum. Este periodo de sífilis terciaria se va a observar en el 30% de los pacientes, que son aquellos que no resolvieron su infección durante el periodo temprano de la enfermedad. Por supuesto que nosotros nos encontramos en un inconveniente porque cuando llega la persona gestante a la consulta y se detecta a través de una prueba de laboratorio sífilis, no sabemos, en general no sabemos cuánto tiempo de evolución lleva la enfermedad. Entonces nosotros siempre lo terminamos catalogando, a no ser que la paciente presente algún síntoma característico, por ejemplo un chancro, que nos va a evidenciar que se trata de una sífilis primaria, o algún síntoma cutáneo o en mucosas que nos va a evidenciar que presenta una sífilis secundaria, lo más probable es que no tenga ningún síntoma y no podamos determinar cuál es el tiempo de evolución de esta infección. Entonces, generalmente catalogamos a esas personas que se encuentran en gestación dentro del periodo latente de duración desconocida. No sabemos si la infección tiene menos de un año o más de un año de evolución. Y esto es importante porque va a diferir en el tratamiento que yo le puedo ofrecer a esa persona embarazada. En relación al diagnóstico para sífilis, tenemos métodos directos o métodos indirectos. Como en la mayoría de las infecciones, los métodos directos van a consistir en la observación directa o la detección directa del microorganismo en lesiones mucocutáneas a través de la microscopía de campo oscuro o de la realización de una inmunofluorescencia directa del material biológico que estemos estudiando. Y los métodos indirectos son los más conocidos y más difundidos para nosotros, que son las pruebas inmunológicas treponémicas y no treponémicas. En relación a los métodos indirectos, las pruebas no treponémicas, la más difundida y la más conocida es la BDRL, que detecta anticuerpos anticardiolipinas de tipo IgM e IgG. Es una prueba que tiene alta sensibilidad, pero hay que tener en cuenta que tiene un periodo de positivización posterior a las 3 a 5 semanas desde el primer contacto con la sífilis. Este es un dato que vamos a tener que tener en cuenta en aquellas personas gestantes que podamos llegar a sospechar que tienen sífilis, pero de reciente, pero que la infección sea muy reciente. Esta prueba es la única que puede hacerse en líquido cefalorraquídeo y puede presentar falsos positivos y falsos negativos. En un porcentaje pequeño de la población se pueden presentar falsos positivos de BDRL. Habitualmente los vamos a ver como títulos bajos de BDRL, menores a 1 en 4, y se puede producir en el embarazo, por ejemplo, durante alguna infección viral o por enfermedades autoinmunes. Y los falsos negativos se pueden producir, bueno, si uno está midiendo la BDRL muy tempranito, cerca del primer contacto, como les mencionaba previamente, tarda 3 a 5 semanas en positivizarse, así que ahí podemos tener un falso negativo. También podemos tener un falso negativo durante los periodos de latencia tardía o en la sífilis terciaria, donde los títulos de BDRL descienden paulatinamente hasta volverse indetectables, pero puede haber periodos de recidiva y por lo tanto contagio, independientemente de que los títulos sean no detectables en el momento en el que yo le estoy haciendo la titulación al paciente, o también en aquellos pacientes que tienen títulos muy altos de BDRL en esos primeros periodos de la enfermedad, sobre todo en la sífilis secundaria, donde los títulos de BDRL llegan a su pico máximo. Cuando estos títulos son muy altos,
la titulación puede dar negativa por la reacción de Prosona, con lo cual si uno tiene una alta sospecha de sífilis, ya sea por hallazgos clínicos o por exposición reciente, debe repetir la prueba no treponémica en 2 a 4 semanas. ¿Qué es importante de la BDRL? La tenemos que solicitar siempre cuantitativa porque son los títulos los que nos van a ser útiles para el monitoreo de la enfermedad, tanto para evaluar respuesta terapéutica, así como también para detectar a aquellas personas que pueden llegar a tener un nuevo contacto y una nueva infección. Entonces lo que esperamos es que los títulos bajen luego de un tratamiento efectivo y que aumenten ante una infección activa no tratada o una reinfección. ¿A qué denominamos diferencia significativa entre dos pruebas de BDRL secuenciales? Bueno, una diferencia mayor o igual a 4 títulos o mayor o igual a 2 diluciones. Por ejemplo, les puse un ejemplo acá en la diapositiva. Por ejemplo, que pase de 1 en 16 a 1 en 4 para una efectiva respuesta al tratamiento, o que pase de 1 en 8 a 1 en 32 para una infección activa continua o una reinfección. Pero estas son las diferencias que nos van a resultar significativas. Si uno observa una diferencia solamente de una dilución entre dos pruebas consecutivas, eso no nos representa una diferencia significativa, no podemos sacar ninguna conclusión ni podemos hacer ninguna interpretación de este resultado y hay que volver a solicitarle una nueva prueba no treponémica para poder diferenciar si se trata de una diferencia significativa o no. Y en relación a los métodos indirectos, pruebas treponémicas, estas son pruebas que detectan específicamente anticuerpos contra Treponema pallidum. Recordar siempre que todas las pruebas no treponémicas, como por ejemplo la BDRL, deben ser confirmadas con una prueba treponémica. Esto habitualmente los laboratorios lo hacen automáticamente, de hecho el laboratorio de nuestro hospital lo hace automáticamente. Son pruebas que tienen alta especificidad, por supuesto, porque son anticuerpos específicos contra Treponema pallidum. Y si ustedes observan lo que puse en la diapositiva, son pruebas que positivizan un poco antes que la BDRL. Ya entre los 6 y los 14 días posteriores a la aparición del chancro suelen detectarse estos anticuerpos específicos contra Treponema pallidum. Y otra característica importante de estas pruebas es que permanecen positivas toda la vida, independientemente del tratamiento, con lo cual una prueba treponémica aislada sola no nos permite a nosotros diferenciar entre una infección activa o una infección tratada. En este gráfico lo que observamos son las curvas de cómo evolucionan y cuál es la cinética de estos anticuerpos, tanto de las pruebas treponémicas como de las no treponémicas, que es un poco lo que les estuve mencionando antes. Las pruebas treponémicas suelen positivizar un poquitito antes que las no treponémicas, tienen una curva de ascenso similar, con un pico durante el periodo de sífilis secundaria, un periodo donde se mantienen los títulos bastante estables y ya para el periodo de latencia temprana comienzan a descender los títulos. De la BDRL, incluso en periodos muy tardíos de la enfermedad, pueden volverse indetectables, y las pruebas treponémicas, como les mencionaba antes, permanecen positivas toda la vida. En este gráfico se observa la cinética con información similar a la que les puse en el gráfico anterior. Acá lo único que les muestro es la diferencia entre las curvas en aquellas sífilis tratadas y no tratadas. Esta es la curva de BDRL. Vemos cómo cuando se trata la sífilis descienden abruptamente los títulos. En cambio, cuando la sífilis no es tratada hay un descenso, pero es menos importante que el descenso de la BDRL cuando se trata la sífilis. Y en cambio las pruebas treponémicas permanecen positivas independientemente del tratamiento, con valores que no varían mucho. ¿Cómo se hace el diagnóstico en las personas gestantes? Bueno, como mencionábamos antes, lo vamos a hacer con métodos indirectos, ¿sí? Que pueden ser tanto partir de pruebas no treponémicas como la BDRL o partir de pruebas treponémicas como por ejemplo los FTAPs. Si partimos de las pruebas no treponémicas, si lo primero que le pedimos a la persona gestante es una BDRL y esta es positiva,
Como les mencioné antes, siempre hay que confirmarlo con una prueba treponémica. Mientras tanto, yo le voy a iniciar tratamiento a esa persona gestante y le voy a pedir las pruebas treponémicas. Si la prueba treponémica es positiva, confirmo el diagnóstico de sífilis activa, completo el tratamiento y controlo posteriormente para ver que haya un adecuado descenso de la BDRL si esa persona respondió correctamente al tratamiento. Si la prueba treponémica es negativa, tenemos que considerar un falso positivo de BDRL, ¿sí? Como les mencionaba previamente. Por ejemplo, el embarazo es un estadio donde puede haber un falso positivo de BDRL simplemente por la situación inmunológica de la mujer o de la persona durante la gestación. Entonces hay que considerar que puede ser un falso positivo de la BDRL, obviamente teniendo en cuenta el valor de esos títulos, ¿no? Si son títulos muy altos, habrá que repetirle la prueba treponémica. Si en cambio la BDRL que le pedimos al inicio es negativo, yo ya tengo automáticamente descartada la sífilis. Ahora bien, si yo tengo en este momento, acá, con una BDRL negativa, una alta sospecha clínica de que la mujer se pudo haber, puede tener sífilis, o la mujer tiene un contacto reciente con una persona con diagnóstico de sífilis, yo tengo que dejar pasar ese periodo en el cual la BDRL es indetectable y le tengo que repetir la prueba no treponémica a las 2 a 4 semanas para efectivamente confirmar si esta persona se contagió o no. Mientras tanto, le puedo ir iniciando el tratamiento si la sospecha es muy alta y le puedo ir pidiendo la prueba treponémica. Pero solo si tengo una sospecha alta de sífilis primaria reciente, tengo que tener en cuenta que tendría que repetirle la prueba no treponémica. Si en cambio yo parto de la prueba treponémica y la prueba treponémica es positiva, voy a pedirle una prueba no treponémica para valorar, estadificar, digamos, esa sífilis, porque recordemos que la prueba treponémica puede ser positiva toda la vida, tanto si la persona tiene una infección activa como si tiene una infección pasada tratada. Entonces le tengo que pedir una prueba no treponémica. Si la prueba no treponémica es positiva, confirmo sífilis, inicio o completo el tratamiento. Si la prueba no treponémica es negativa, tengo que repetir prueba treponémica por un método distinto, ¿sí? Si esa prueba no treponémica por método distinto es positiva, puedo llegar a confirmar la sífilis si tengo una sospecha alta y ahí le completo el inicio del tratamiento. Si en cambio la prueba treponémica, que les repito, es negativa, descarto la sífilis. Este algoritmo que parte de la prueba treponémica lo que hace es ampliar, digamos, la capacidad de detección, porque detecto más rápidamente a aquellas mujeres con sífilis primaria reciente y me permite sospechar más fácilmente que puedan llegar a tener una infección reciente y que yo no esté detectando a través de la prueba no treponémica inicial. Si la prueba treponémica de inicio es negativa, descarto la sífilis, a no ser que tenga una sospecha alta de infección reciente y que voy a tener que repetirle la prueba treponémica, pedirle una prueba no treponémica en 2 a 4 semanas e iniciarle el tratamiento. De esta manera es como se estudia a la persona gestante. Esto afortunadamente no es lo que tenemos que hacer nosotros, pero es importante saberlo para poder interpretarlo cuando a nosotros nos llega un chico, hijo de una persona que tuvo sífilis durante la gestación, para ver si esa persona fue adecuadamente estudiada y posteriormente si fue adecuadamente tratada o no. ¿Cómo es el tratamiento de la gestante? El tratamiento de la gestante es igual que en la población general. No difiere el tratamiento porque la mujer esté embarazada. Lo que tenemos que determinar nosotros acá, si podemos, es una sífilis temprana o una sífilis tardía. Esto muchas veces es imposible porque no sabemos cuál es el tiempo de evolución de esa infección y lo más frecuente es no saber cuál es el tiempo de evolución de la infección. Entonces vamos a categorizar a esa persona dentro de latente de duración desconocida y es por eso que le hacemos 3 dosis de penicilina.
El único tratamiento recomendado durante la gestación es la utilización de penicilina benzatínica. Si la sífilis es temprana, uno puede determinar que está en periodo de sífilis primaria, secundaria o latente temprana. El tratamiento, así como sucede con la población general, es una dosis de penicilina benzatínica de 2.400.000 unidades internacionales por vía intramuscular. Si la sífilis es tardía, es decir, sabemos que está en latente tardía, sabemos que tiene más de un año de evolución por algún dato, es una sífilis terciaria o es una sífilis latente de duración desconocida, que esto es lo más frecuente, hay que darle 3 dosis de penicilina benzatínica de 2.400.000 unidades por vía intramuscular, como al igual que la anterior, y esas dosis tienen que tener un intervalo de una semana con un intervalo máximo de 9 días. Acá les volví a poner que nosotros nos encontramos siempre aquí. Por este motivo es que siempre a las embarazadas lo que chequeamos es que tengan 3 dosis. Ahora, si nosotros tenemos el dato objetivo de que la sífilis de esa mujer embarazada tiene menos de un año de evolución y recibió una dosis de penicilina, está bien tratada. Lo que pasa es que habitualmente no tenemos ese dato objetivo, no sabemos el tiempo de evolución y tenemos que darle 3 dosis porque no sabemos cuánto tiempo de evolución tiene la sífilis. Esto es lo más importante para nosotros y son los datos más relevantes porque después nos van a permitir a nosotros categorizar inicialmente al paciente. ¿A qué denominamos madre adecuadamente tratada para la prevención de sífilis congénita? Bueno, aquella madre que se trató con penicilina, o sea que el antibiótico que se utilizó fue penicilina, aquella madre que recibió las dosis adecuadas y en un intervalo de tiempo adecuado, que finalizó el tratamiento antes de los 30 días del parto, con un adecuado descenso de títulos posterior y a la cual la pareja haya sido estudiada y tratada. ¿Y qué significa adecuado descenso de títulos? Bueno, lo mencionábamos antes, ¿sí? Por lo menos una diferencia de 2 diluciones o 4 títulos en los 3 meses posteriores al tratamiento para aquellas sífilis que son sífilis tempranas, o una diferencia de 2 diluciones o 4 títulos a los 6 meses de tratamiento para aquellas sífilis que son sífilis tardías. Y tener en cuenta que en HIV esto aún tardan más en descender los títulos de BDRL hasta 12 meses. Con lo cual, yo necesito esperar 6 meses para ver si el descenso de títulos es adecuado. Esto no nos sucede siempre, no tenemos una diferencia entre un valor de BDRL y otro de 6 meses posterior al tratamiento. Así que es un poco difícil valorar ese descenso de títulos muchas veces o ese descenso adecuado de títulos muchas veces, y ahí es cuando ustedes tienen que llamar al especialista para ver si nosotros podemos ayudar de alguna manera con algún otro dato. Estos son algunos datos que les puse para que vean que hay ya evidencia de que la mujer embarazada se trata como la población general, que no es necesario darle más dosis por estar embarazada solamente, sino que lo que hay que determinar bien es cuál es el tiempo de evolución de esa sífilis, y si uno lo desconoce, va a recibir 3 dosis. Si uno puede constatar que es temprana, que tiene menos de un año de evolución, recibirá una dosis. Si uno puede constatar que tiene más de un año de evolución, recibirá 3 dosis. Pero lo que suele pasar en la mayoría de los casos es que no podemos determinar el tiempo de evolución, así que le tenemos que dar 3 dosis de penicilina a la persona embarazada. Bueno, y ahora sí, en relación a la sífilis congénita, como ustedes saben, es el resultado de la infección transplacentaria durante cualquier etapa de la infección materna. El 60 al 90% de los chicos van a nacer asintomáticos. Uno llega al diagnóstico más o menos en un promedio de 5 semanas, y hasta, en general, antes de los 3 meses de vida ya se logró hacer el diagnóstico de sífilis congénita. Y las manifestaciones clínicas que va a tener el neonato o el recién nacido van a ser consecuencias tanto de la infección activa y el daño directo del treponema pallidum, así también como de la respuesta inflamatoria. Esto es un dato muy importante.
saber y tener en cuenta que la mayoría de los chicos nacidos que logran nacer de madres que no recibieron tratamiento durante el embarazo tienen examen físico y laboratorio normal sin evidencia de infección, pero esto no nos descarta bajo ningún punto de vista que no tengan sífilis congénita. Estos niños hay que estudiarlos igual. En relación a la epidemiología de la sífilis congénita, nuevamente datos del último boletín epidemiológico, la tasa nacional por cada 1000 nacidos vivos es de 1.3 para el año 2021. Hay que tener en cuenta que la sífilis se puede adquirir durante cualquier momento del embarazo, ya sea por vía transplacentaria o por contacto directo con lesiones activas que tenga esa persona gestante al momento del parto. Cuando la sífilis materna no se trata, solo un 20% logra un embarazo término y sano, o sea, es una infección que produce daño fetal. Lo que pasa es que los que logran un embarazo término, la realidad es que los que llegan a tener el embarazo término y nace ese recién nacido, la mayoría son asintomáticos. Pero fíjense que hay un 20% que por el daño que produce Treponema pallidum no llegan a tener un embarazo término y sano. La probabilidad de transmisión está directamente relacionada con el estadio de la sífilis materna durante el embarazo o el estadio del embarazo al adquirir la infección. Es decir, hay un mayor riesgo de transmisión de la sífilis cuando la persona gestante se encuentra transitando una sífilis primaria o secundaria, que acá la transmisión llega a ser del 60 al 100%, un poquito menor, pero importante, cuando se encuentra en el periodo de latencia temprana, con una transmisión de 40%, y mucho menor cuando se encuentra en el periodo de latente tardía, que la transmisión suele ser menor al 10%, porque básicamente ahí la carga bacteriana es muy bajita. Y en relación al momento de la gestación, el riesgo de transmisión es directamente proporcional a la edad gestacional al momento de la infección. Va a ser menor durante el primer trimestre y va a ir aumentando cuando va avanzando el embarazo, siendo mayor durante el último trimestre. Y saber, obviamente, que la infección por HIV aumenta mucho la transmisión de sífilis. Clínicamente, aquellos pacientes que adquieren sífilis por vía congénita, ya sea transplacentaria o por contacto directo con lesiones, van a transitar dos síndromes clínicos. La sífilis temprana, que es aquel síndrome que se observa dentro de los primeros 2 años de vida, y si estos pacientes no reciben tratamiento, van a evolucionar a sífilis tardía, donde se observan síntomas que tienen más que ver con la infección crónica y la cicatrización y la respuesta inmunológica, y son síntomas que van a aparecer más tardíamente, haciéndose evidentes incluso muchos años después, en la niñez más tardía o en la adolescencia. Los síntomas de la sífilis temprana son un montón. Dentro de las pacientes que pueden llegar a tener síntomas, pueden presentar RCIU, hidrops, partos pretérmino, linfadenopatías, hepatoesplenomegalia, coriza, rinitis, lesiones mucocutáneas, que es algo que se ve también muy frecuentemente, manifestaciones oculares, neurológicas, esqueléticas o hematológicas, neumonía, y se pueden presentar al nacer o nacer asintomáticos y presentarlo dentro de las primeras 4 o 8 semanas. Y los síntomas de la sífilis tardía, lo más conocido, quizás lo que a ustedes más les suene, es la tríada de Hutchinson. Va a haber afectación del sistema nervioso central, huesos, articulaciones, ojo, piel y dientes. Este es un trabajo que, se refleja en esta tabla los hallazgos clínicos de 310 casos de sífilis congénita temprana, donde los síntomas más comunes fueron la hepatomegalia y las anormalidades esqueléticas, ¿sí? Las alteraciones esqueléticas. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la sífilis temprana, que les mencioné algunas, la hepatomegalia es una de las más frecuentemente halladas, puede acompañarse o no de hepatitis, de elevación de las enzimas GOT y GPT.
puede empeorar al inicio del tratamiento y saber que aún con el tratamiento adecuado tarda mucho en resolver. Las enzimas hepáticas, cuando hay hepatitis, tardan en bajar esas enzimas hepáticas que detectamos elevadas al inicio. Cuando hay linfadenopatías, estas suelen ser generalizadas, no tumefactas. La adenopatía epitroclear es un hallazgo muy sugestivo. Las manifestaciones oculares son raras, puede producir cataratas, coriorretinitis, uveitis o glaucoma. Dentro de las manifestaciones hematológicas, lo más frecuente es anemia hemolítica y trombocitopenia, que también en pacientes muy sintomáticos es un hallazgo bastante común. Dentro de las manifestaciones pulmonares, neumonía alba. Y bueno, y las manifestaciones neurológicas, que son muy importantes para nosotros y siempre las tenemos que evaluar, pueden producirse en cualquier momento de la enfermedad. Incluso en pacientes asintomáticos puede haber compromiso del sistema nervioso central. Hay que hacer en la punción lumbar, uno lo que puede detectar es alteraciones en el citoquímico o una BDRL positiva. Y sí, se observa, digamos, una alta prevalencia de neurosífilis en aquellos pacientes que tienen algún hallazgo clínico positivo, ya sea manifestaciones clínicas de laboratorio o radiológicas. Y en aquellos pacientes que no tienen ninguna manifestación clínica es bastante más raro, se puede dar, pero es más raro, es más infrecuente. El diagnóstico de neurosífilis lo vamos a hacer o por alteración del citoquímico o por BDRL positiva o por ambos, ¿no? Saber que la BDRL es más específica en niños, ahí les puse los valores y los puntos de corte del citoquímico, la BDRL es más específica en niños mayores y adultos y hay algunas controversias que tienen que ver con que la BDRL puede atravesar barrera hematoencefálica, puede dar falsos positivos cuando se contamina con sangre y puede dar falsos negativos también. Y recordar que, les vuelvo a repetir esto, es más frecuente la neurosífilis en aquellos pacientes que tienen síntomas, como anemia, trombocitopenia o alteraciones óseas. Pero no se descarta en los que tienen hallazgos, en los que no tienen otros hallazgos clínicos, por eso hay que punzarlos. Les mencioné también como síntomas de sífilis temprana, de sífilis congénita temprana, la coriza o la rinitis, que es otro hallazgo bastante característico de las, no tan frecuente, no muy frecuente, pero bastante característico. Inicialmente esta rinitis es acuosa, pero puede volverse purulenta o incluso sanguinolenta. Y las manifestaciones cutáneas son muy variadas, pueden ir desde exantemas maculopapular generalizado, que lo que uno ve habitualmente es que es más grave en manos y pies con posterior descamación, hasta un pénfigo sifilítico, que son lesiones ampollosas importantes, también con descamación posterior, y pueden presentar también los pacientes con sífilis congénita temprana condilomas planos, que son menos frecuentes. Y se van a presentar en región perioral, oral, perineal, perirectal, por eso es importante también revisar bien a estos pacientes, tanto la mucosa oral como la mucosa perineal. Las manifestaciones esqueléticas más frecuentes son la osteocondritis y la periostitis. Ocurren aproximadamente en el 70% de los pacientes a partir de las 5 a 16 semanas respectivamente. Los hallazgos radiológicos, o sea, este compromiso suele ser simétrico y es más común en miembros inferiores. Y otro hallazgo clínico que no es frecuente, pero es característico de la sífilis, es la pseudoparálisis de Parrot, que se da por la fractura subepifisaria y dislocación epifisaria del húmero. Las manifestaciones osteoarticulares o esqueléticas se resuelven en meses, en general sin consecuencias a largo plazo entre los pacientes que fueron adecuadamente tratados. Y en relación a las manifestaciones de la sífilis congénita tardía, estas manifestaciones o estigmas de sífilis congénita tardía suelen aparecer cerca de la pubertad o la adolescencia, como les mencionaba antes, y son el resultado de la inflamación crónica y la cicatrización persistente que se produce desde el inicio de la infección fetal,
pero que no fue tratada, o fue tratada pero de manera inadecuada, o se trató fuera de la primera infancia, se trató tardíamente. Y la tríada característica en este periodo es la queratitis intersticial con sordera nerviosa del octavo par y los dientes de Hutchinson. Como les mencioné antes, estos pacientes van a tener cerca de la adolescencia estigmas de sífilis congénita no tratada que van a caracterizarse por estas manifestaciones dentales, manifestaciones esqueléticas, la famosa tibia en sable, manifestaciones oculares y manifestaciones en sistema nervioso central. En este cuadrito tienen lo mismo, la sintomatología y las manifestaciones clínicas de sífilis congénita temprana y tardía. Y ahora sí, ¿cómo hacemos la evaluación del recién nacido con historia materna de sífilis en el embarazo? A todos, independientemente del tratamiento no materno, vamos a tener que hacerle BDRL pareada. ¿Y cuál es el dato que más nos importa de los pacientes con los recién nacidos con historia de sífilis materna? Bueno, es el tratamiento materno, ¿está bien? Este es el dato más importante y es el que nos va a permitir hacer una primera categorización de ese paciente. Recordar que se considera que una madre fue adecuadamente tratada para la prevención de sífilis congénita cuando realizó tratamiento con penicilina y no otro antibiótico, cuando recibió las dosis adecuadas en un intervalo adecuado, cuando ese tratamiento se finalizó 30 días antes del parto con adecuado descenso de títulos y pareja estudiada y tratada. Acá les pongo de nuevo, porque es bueno repetirlo, a qué llamamos nosotros adecuado descenso de títulos y cómo no siempre es un dato tan fácil de valorar. Y vamos a definir cómo estudiamos y cómo tratamos a este recién nacido. Como les decía antes, el tratamiento materno es lo que nos va a definir la primera categorización del paciente y vamos a poder categorizar a ese paciente entre recién nacido de madre adecuadamente tratada o madre inadecuadamente tratada. Si la madre está inadecuadamente tratada, yo a ese paciente, a ese recién nacido, lo tengo que estudiar completo. Le tengo que hacer un examen físico completo, le tengo que pedir la BDRL pareada, le tengo que sacar sangre y hacerle un hemograma completo con recuento de plaquetas, le voy a hacer una punción lumbar donde voy a analizar tanto citoquímico como BDRL en líquido cefalorraquídeo y le voy a pedir otros exámenes complementarios que justamente son, digamos, nos ayudan, que son la radiografía de tórax, la radiografía de huesos largos, el fondo de ojos, una función hepática, una neuroimagen y potenciales evocados auditivos, pero lo que no podemos dejar de hacerlo es estos tres primeros puntos que les puse acá. Si este recién nacido tiene al examen físico algún síntoma de sífilis o algo de la valoración vino alterado o no le pudimos hacer la valoración completa porque el paciente, por ejemplo, no se pudo punzar o tiene títulos de BDRL 4 veces mayores a los de la madre, voy a pasar a la segunda categorización del paciente, que es definir cuántas chances de tener sífilis tiene. Entonces, este paciente que les describí recién lo voy a categorizar como una sífilis congénita probada o altamente probable. Y ahora vamos a ver después cuáles son las recomendaciones de tratamiento para estos pacientes. Si en cambio al paciente le hice todo y tiene examen físico normal, le hice todos los exámenes complementarios y son normales, y la BDRL es menor o igual a la de la madre, ese paciente es una sífilis congénita posible. Fíjense que no es que me descarta la sífilis, es una sífilis congénita posible. Por eso les decía que el tratamiento materno es lo más importante. Si la madre está inadecuadamente tratada, yo tengo que sospechar que ese paciente tiene sífilis, tengo que hacerle todos los exámenes complementarios y en base a los exámenes complementarios definiré cuál es el tratamiento más apropiado para él. Si en cambio la madre está adecuadamente tratada y cumple con todos los criterios de adecuadamente tratada que vimos anteriormente, al bebé le voy a hacer examen físico, voy a revisarlo todo y le voy a pedir la BDRL pareada. Si la BDRL es 4 veces mayor que la materna
o la BDRL es menor o igual que la materna, pero tiene alguna manifestación clínica, categorizo a ese paciente como sífilis congénita probada o altamente probable. Si tiene manifestaciones clínicas, no me importa si la mamá se trató bien, es una sífilis probada o probable. Si en cambio este bebé tiene BDRL igual o menor que la materna y tiene examen físico normal, es una sífilis congénita poco probable. Entonces acá yo me voy a parar frente a los distintos escenarios posibles que puedo llegar a tener. Si el paciente tiene una sífilis probada o probable, que habíamos dicho que es el paciente que tiene BDRL mayor a 4 títulos que los maternos, o tiene examen físico anormal, o tiene algún hallazgo en los exámenes complementarios anormal, yo a este paciente le voy a tener que hacer tratamiento. Va a ser con penicilina G cristalina en los menores de una semana de vida a una dosis de 50.000 unidades por kilo cada 12 horas y ya a partir de la semana de vida, misma dosis pero cada 8 horas por 10 días. Entonces, acá el paciente es una sífilis posible, que era el paciente hijo de madre inadecuadamente tratada, pero que tenía BDRL. Si el paciente tiene una sífilis probada o probable, que habíamos dicho que es el paciente que tiene BDRL mayor a 4, porque su madre está inadecuadamente tratada, títulos pero si todos los exámenes o tiene examen físico anormales, acá el tratamiento algún hallazgo en los exámenes complementarios. ¿Qué pasa? Algunos autores, como por ejemplo Pablo hacer tratamiento. Una persona que escribe mucho de sífilis sugieren que en estos pacientes que la madre está inadecuadamente tratada, pero yo le pude hacer todo el examen físico, le pude hacer todos los exámenes complementarios de la semana de vida, misma dosis, pero cada 8 horas por 10 días, líquido cefalorraquídeo. Y fueron todos normales y encima la BDRL es menor o igual a la materna, yo podría darle una dosis de penicilina G benzatínica intramuscular si tengo asegurado el seguimiento de ese paciente. Tengo que asegurarme que pueda seguir a ese paciente. Si no se cumple esta premisa de asegurarme el seguimiento del paciente, el Red Book y el CDC continúan recomendando el tratamiento endovenoso por 10 días. Aún con todos los exámenes complementarios normales, examen físico normal y BDRL menor o igual a los títulos maternos, si la madre no está bien tratada y yo no me puedo asegurar el seguimiento de ese paciente, tengo que hacerle tratamiento endovenoso por 10 días. La sífilis congénita poco probable, que era la madre que estaba bien tratada, con el recién nacido tiene BDRL menor o igual a los títulos maternos y el examen físico es normal, si la madre está adecuadamente tratada, yo puedo no evaluar ese paciente. Y lo que recomienda el Red Book es igual a esos pacientes darles una dosis de penicilina G benzatínica y seguirlos con BDRL periódica. ¿Por qué a estos pacientes cuya madre se trató bien, que no tienen ninguna evidencia de reinfección o recaída, que los títulos del bebé son menores a los maternos, que tienen un examen físico completamente normal, se sugiere darle esa dosis igual de penicilina G benzatínica? Bueno, la justificación es esta, que hay un 2 a 14%, es un porcentaje muy pequeño que existe de fallas de tratamiento materno, y esta dosis lo que haría es prevenir el desarrollo de la enfermedad cuando el tratamiento durante el embarazo no logró prevenir la infección fetal. Y la sífilis improbable es un escenario que a veces nos aparece, son aquellos recién nacidos asintomáticos que tienen BDRL menor a los títulos maternos y que la madre padeció sífilis pero en un embarazo previo, que nosotros podemos constatar que en ese embarazo recibió tratamiento adecuado y cuyo valor de BDRL es muy bajito. En esos pacientes no se recomienda ni evaluación ni tratamiento. En cuanto a la neurosífilis, que es, digamos, un tema controvertido, ¿a qué pacientes sí o sí les tenemos que hacer siempre punción lumbar? Bueno, ya los estuvimos mencionando. A los pacientes menores de un mes con sífilis congénita probada o altamente probable, a los menores de un mes con sífilis congénita posible,